Meli, buenas tardes. ¿Cómo estás? Meli. Hola. Hola, ¿sí me escucha? Sí, ya te escucho porque no te escuchaba. Ah, ok. Es que ando fuera de mi casa. Ah, Diario me agarra fuera. Tú diario te paseas, andas Ay, fuera de sí. tu casa. Es que No está salgo a bien. desenfadarme un ratito a veces como a la plaza o eso. Sí, me Y imagino. ahorita ando Y en la ahorita con el plaza. calor, Ay, sí. Está bien a apenas gusto. afuera. Ujú. Sí. Ok. Este, Meli, ¿tuviste oportunidad de ver lo de la primera actividad? Porque no les he puesto fecha para entrega, pero ¿pudiste hacerla, Meli? Como que se traba, ¿verdad? Dice, y también ya. ¿Yo? A ver, déjeme, hago un poquito más para acá. Ajá, es ser tu señal. Te digo que si tuviste la oportunidad de ver tu primera actividad, Sí, 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 vi también la clase grabada. ok, déjame ver porque sí se escucha hasta como bajito, pero no está bien mi sonido. ¿Sí me escuchó? Sí, ¿y tienes alguna pregunta, Ok. alguna duda o algo que te pueda apoyar? Pues hasta ahorita voy bien. Hasta ahorita sí voy entendiendo las actividades y eso voy bien. A ver, déjame Del ponerme. almacenamiento, Ajá, este, en la clase no, también mencionó sobre los proveedores. ajá, pero en la actividad que les dejé en la plataforma, en la que está ahí, ¿ya vieron algo de esto? De la primera clase, de la primera actividad, Ajá. sí, ya la realizamos, ya la subimos a la plataforma. Bueno, yo Ah, ya ok. la subí a la plataforma. Ah, no, Creo que perfecto, pero, no, ajá. creo que no ha habilitado nada más las demás actividades. Ay, no, las voy a habilitar. Nada más, mi pregunta era si había alguna duda. No, todo bien. Ah, ok, perfecto. Hasta ahorita todo bien. ¿No han podido ver mis grabaciones? Sí, yo ya las vi. Yo vi la pasada que no estuve. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Ahí también ya ves que estamos dándole continuidad lo que es al área de compras, al área de recepción. Vimos un poquito al área de almacenaje. Déjame compartir pantalla. Déjame ver si está de este lado. Aquí está. Para ver los temas o continuar prácticamente con el tema. No sé por qué se hace así. Déjame cerrar estas. Ok. De hecho, yo les mencionaba en la clase que se grabó que a veces el hecho de comprar con excelencia, el hecho de tener esa ¿cómo se puede decir? Esa oportunidad de poder llegar en buen acuerdo con nuestros proveedores y que logren darnos buenas ofertas y que nosotros logremos, no sé, ahorrarnos 1 peso, 2 pesos en cada compra. Puede venirse abajo si recibimos mal o si almacenamos mal. Incluso hasta se puede venir abajo cuando tenemos el desconocimiento de cómo tratar nuestros productos, porque todo nos cuesta dinero. Acuérdense que les decía, hasta una ramita de cilantro, si yo no la tengo bien conservada, ¿qué voy a hacer? Pues lo voy a tener que tirar a la basura y comprar un mazo completo para poder tener esa ramita de cilantro que me va a servir o para platillo o que me va a servir para decoración. ¿Sí? Entonces,
estuvimos viendo que en el área de la conservación de los alimentos, la parte cárnica es muy importante. Y yo aquí les decía, les daba los ejemplos acerca del congelado y descongelado adecuado. Tú ya viste un poquito en la carrera técnica algunas de estas cosas o técnicas o métodos, pero también sé que en muchos lugares, en muchos restaurantes, para salir del problema y otorgar un platillo, siempre se les ocurre descongelar o terminar de descongelar la carne en el micro, en el que estamos cometiendo un error garrafal, porque por cuestiones de salud, por cuestiones de sabor, podemos perder un cliente, ¿sí? Acuérdense que nosotros al momento de cocinar, vamos a cocinar para nosotros. A mí no me gustaría que yo, por ejemplo, no me cocino y meto mi carne al microondas, ¿no? Para que se descongele porque sé lo que me voy a comer. Entonces, al momento de cocinar y tener esa perspectiva de que va a ser para mis clientes, es como que si yo me lo estoy, va a ser para mí, es conservar también esa clientela. Y sobre todo es minimizar costos, porque el hecho de que te regresen un platillo porque ya no está en sus condiciones adecuadas nos va a costar dinero, porque no nada más es la parte cárnica, sino todos los ingredientes que yo le entrego, lo hago para que se pueda este, realizar ese platillo, ¿no? Entonces creo que aquí no hay ya mayor tema. Y vamos a pasar ya un poquito más, adentrándome para habilitar las otras actividades en el área de preparación de cocina. Cuando nosotros hablamos de costear o de administrar el área de los dineros, es administrar todo y cada uno de de nuestras actividades dentro del área de cocina. Y tenemos que planear de una manera organizada todos nuestros platillos, ¿sí? ¿Cómo puedes decir que tú puedes controlar ya en el área de producción todos tus ingredientes o todo lo que todo lo que tú vas a producir? Eh, para empezar, debemos de conocer al 100% nuestra carta o nuestro menú, tanto los que están en el área de producción como los que están en el área de servicio, ¿estás de acuerdo? Regularmente, cuando alguien va a abrir un restaurante o ya lo abrió y quiere saber el por qué está enfermo, porque hay restaurantes enfermos que dicen, oye, yo vendo, pero no veo utilidades o no veo ganancias. Y lo primero que hacen ustedes como licenciados en gastronomía o deben de hacer es, a ver, ¿me prestas tu carta o tu menú? Y en ocasiones vemos que es así como como un libro, ¿no? Que tiene páginas y páginas y son infinidad de platillos, muchos. Entonces tú le preguntas, bueno, ¿y de estos platillos tú los vendes todos? O sea, todos tienen como aceptación o pedimento por parte de tus clientes. Entonces empiezas a revisar la parte de tus comandas de cuáles son los platillos que realmente son los que a ti te favorecen y cuáles son los que de plano no te piden, pero que ahí los tienes y tienes que tener los ingredientes de ese platillo. Entonces nos genera también un costo. Entonces empiezas a revisar esa carta y ese menú y empezamos a depurar aquellos platillos que ni siquiera nos lo piden o ni siquiera tienen una venta favorable o factible en relación a la utilidad que nosotros vamos a poder obtener por cada platillo. Entonces, esto nos incrementa a nosotros el costo diario, porque va a haber ingredientes. De ejemplo, tienes un restaurante de comida italiana, se me ocurre, y resulta que en tu menú de toda esa comida italiana también vendes mejillones de diferentes formas, ¿no? Sea al horneados o con Rockefeller, o etcétera. Pero resulta que de esos platillos la gente no es acostumbrada a comer porque sienten que no está fresco el mejillón y piden regularmente la pizza, la pasta, ensaladas. Lo que más en su cocina italiana es lo que más se consume o la gente está acostumbrada aquí en México a consumir. Allá, por aquel un descarriado que diga yo quiero mejillones. Tú tienes que tener sí o sí mejillones. Y tú sabes que ese es un producto que no es muy barato. ¿Por qué? Porque regularmente no todo el tiempo hay. Lo tienes que tener almacenado o congelado, que si lo duras mucho tiempo en congelación puede perder hasta su sabor. Entonces, ¿qué es lo que haces en este caso? Casi siempre se le dice al cliente, no, pues es que hay todo menos mejillones.
¿sí? Y empezamos a perder esa parte también de los clientes, pero aparte empezamos a perder dinero en que ese mejillón va a caducar, en que va a perder su sabor o su textura y en el que ya no va a tener esa frescura que se requiere y que tú dentro de tu publicidad puedes marcar que tus productos todos son frescos. No sé si me estoy explicando hasta el momento. Para poder administrar nosotros ese costeo y que no se incremente día con día, revisa tu carta o tu menú con la finalidad de que no se nos quede producto que no estamos utilizando porque no se vende, ¿sí? Necesitamos hacer un diagnóstico de popularidad de los platillos para que acuérdate que en la parte de la compra, en las políticas decía que nunca nos haga falta mercancía, pero que tampoco nunca nos sobre. ¿El diagnóstico de qué nos sirve? De saber cuál es el platillo estrella o cuáles son los platillos estrella o cuál es el platillo de la casa, en el que tú dices, sí o sí, yo tengo que tener producción de este platillo o pre-preparación de tanto de este platillo para que todo salga bien y salga rápido. Si tienes un restaurante de cocina mexicana, y dices tú, es que yo vendo pozole y mi pozole ese toda la gente lo pide. Entonces, pozole, sí o sí, tienes que tener los ingredientes necesarios para la venta del día, que a lo mejor tú puedes decir, no, mis ventas fuertes son a partir del jueves, jueves, viernes, sábado y domingo. Tengo que tener esa producción o ese material para que a mí no me haga falta el pozole y no tener que dar, es decir, que ya no hay o hacerlo y que me dure una semana, porque también eso pues no está factible. En ese diagnóstico de la popularidad de los platillos también nos va a indicar cuáles son los que casi no. Y a veces, como te digo, no es necesario quitarlos de tajo de una carta o de un menú. Lo que sí podemos hacer es colocar promociones. A lo mejor dices tú, pues no se me vende mucho dentro de la cocina mexicana. Un ejemplo, las tostadas de pata. ¿Sí? Pero a gente que sí viene a veces fines de semana y pide, voy a poner una promoción de un solo día, no sé, viernes de tostada de pata, llévate dos y una bebida por tanto, o etcétera, pero sigues teniendo ese platillo y la gente la acostumbra hasta que lo siga consumiendo porque tu producto es bueno. Entonces, en la cocina, al momento de hacer una preparación, es donde más perdemos dinero. Acuérdate que hablábamos de los desperdicios, de las mermas, de la caducidad de los productos, que se nos puede venir encima ese costeo diario. Y hablamos de ya no costeo, sino sobrecosteo. Y es lo que tenemos que evitar a toda costa. Dentro de la administración de los platillos o del área de cocina, Meli, existe lo que es una estandarización. Ahora la voy a quitar para que me digas en tu criterio, para ti, ¿qué es estandarizar, Es Meli? como Se te va poquito tu internet. Ajá, a una receta, ajá. ¿ahí ya me escucha? Es como a un platillo o a Sí, una sí te escucho. receta, no moverle los ingredientes, o sea, exactamente lo que lleva es lo que le vas a poner, o sea, como estandarizar una receta, desde cuántas porciones te sale, cuántos gramos necesitas, el costeo y todo, o sea, como que no tengas que moverle nada a la receta, ni que hoy le pongo más cilantro y pues mañana se me fue menos o así, sino exactamente pues estandarizarla. Exacto, Meli, es exactamente eso. Muchas gracias. De nada. Tiene que hacer las recetas exactamente igual o tratar de hacerlas exactamente igual. Por eso es que llevas tú una receta, llevas un protocolo de procedimientos, hasta un protocolo de presentación de tus platillos. Fíjate, en cocina o en restaurante, como en cualquier otro trabajo, pero regularmente se da más en los restaurantes, existe demasiada rotación de personal, demasiada rotación de personal. Muchos no aguantan en un lugar y ya se van a otro. Y a nosotros o a ustedes como encargados o como dueños les genera costos porque hay que tener que volver a capacitar a la persona que viene para que haga los platillos como yo los tengo establecidos. Porque yo no sé si estás de acuerdo que si pongo a 5 personas que ya salieron de la licenciatura en gastronomía que me hagan una salsa roja de molcajete, a los 5 les va a salir diferente o les va a salir diferente. Si cada uno sigue su receta.
Pero si cada uno sigue su receta en cada rotación de personal que yo tenga, a la empresa le va a costar bastante dinero, ¿sí? ¿Por qué? Porque si en la salsa roja uno dice, no, es que lleva orégano. No es que la salsa roja yo nada más le pongo, aso los jitomates, los chiles, ajo, cebolla y se acabó. No, pero si le agregas unas ramitas de cilantro, entonces a cada quien le agrega o le quita ingredientes que pierden o cambian su sabor, pero que nos va a costar dinero a nosotros tener ese ingrediente extra que no deberíamos de tenerlo, ¿sí? Por eso cuando hablamos de estandarizar es hacer las cosas siempre de la misma manera, para que si yo cambio de personal, por lo menos no cambie tanto su sazón o su sabor y no decir la frase que siempre decimos, ay, se me hace que ya cambiaron de chef, ay, se me hace que ya no está la misma cocinera porque no está igual. El pozole es pura agua, ay, no, y sabe demasiado a cominos y el pozole no llevaba cominos, o sea, no sabía raro. Entonces a nosotros nos está generando costos. En una ocasión me tocó ir cuando existían los restaurantes aquí, Fandis creo que se llamaba. Era una cadena de restaurantes. A mí me gustan mucho las enchiladas suizas y regularmente las enchiladas suizas, su característica es que es una tortilla con pollo, rellena de pollo, bañada en salsa verde con un queso blanco fundido. Ya en la decoración, pues es, no sé, regularmente es una cebolla, un cilantro o algo que le dé color. Llegas y, por ejemplo, en tu menú es exactamente como te la estoy describiendo, así. Pero al momento en que yo la pido, me la dan así, pero le agregaron este queso amarillo ya fundido, unas tiritas como para decoración, como para darle color. A mí, para empezar, no me gusta el queso amarillo. Entonces, yo lo que hice pues fue retirarlo y ya comer, pero ya no venía igual que en la fotografía como estaba presentado, que regularmente te digo, así son las enchiladas suizas. ¿Qué genera aquí si nos podemos a pensar? ¿Cuánto te cuesta una rebanada de queso amarillo? ¿Un peso? ¿50 centavos? A lo mejor era el peso o el 50 centavos que te hacía que el plus en tu platillo te diera utilidades o ganancias más. Pero ya le estás agregando un ingrediente extra que no venía ni en la foto, no viene ni en la receta. Me vas a hacer comprar quesos amarillos ya para darle la decoración, porque qué tal que si viene otra persona y dice, no, a mí me encantó con el queso amarillo, yo quiero con queso amarillo. Entonces ya tienes que comprar queso amarillo y agregarle más costo a tu receta cuando tú ya la tenías exactamente costeada para que te diera la utilidad necesaria. Entonces así ya le restaste, lejos de sumar, restas. ¿Sí me explico? Entonces, para no perder clientelas, para que tu restaurante esté bien administrado en ese sentido, tenemos que estandarizar todo. Ahí te manejo unas 4 cositas, por ejemplo, hablamos de las porciones y guarniciones adecuadas. No es lo mismo una mano de mujer a decir a una mano de hombre si tiene la mano más grande de decir, ay, pues ponle la ensalada y agarra con tu mano porque esa es la medida. Lógico que el que sirva si es hombre va a servir más que si sirve a una mujer, ¿no? Y si, por ejemplo, tú tienes establecido, no, nada más va dentro del platillo, 100 gramos o 50 gramos de pasta, 50 o 100 gramos de ensalada y el resto para cumplir tales gramajes es de la proteína. ¿Tú ya viste, cómo se llama, nutrición? ¿La uno? Sí, ya lo vi. Sí. Ok. ¿De cuánto más o menos debe de ser la porción para un adulto como tú y yo en un platillo regularmente que se puede comer de una persona normal en un restaurante, más o menos? O Creo en que cualquier lado. de proteína, o sea, el plato se divide en tres. La mitad es el 50% es ensalada y verdura Ajá, y el otro 50 es la sí. Espérame, espera, dame un minuto, proteína. Meli, porque te estás O- yendo. Dame un o- minuto porque o- te traba. Mande. creo que el 20 son como los carbohidratos. Ahorita para que termine, sí, porque le autoricé, nomás que ya fue a salida de vacaciones, apenas que entre el lunes va a dar las clases en línea. Ah, ¿ese sí dio, da? Ah, ¿tienes el número? Hay que mandarle mensaje para que te mande evidencia, si no yo le mando mensaje. Gracias. Ah, Meli, te decía, lo que pasa es que te estabas viendo en tu internet.
Y me decías que el gramaje de una persona como tú y yo es de cuánto, junto con todo. No, se sigue yendo. Es que ¿Dura? hablas muy curioso y se traba. O sea, hablas como ardillita. A ver, déjenme muevo un poquito. A ver si A me ver, ahí yo ya escucha. te escuché bien. Ahí ya te escuché A bien. ver, Ajá. ahí ya. Ajá. Ok. Digo que el plato se divide entre Ajá. No, regrésate porque estabas, el 50% es Ajá. ensalada y verdura Ajá. y el 30% o el 40% En la en proteína. carbohidratos. Ok. Y creo que por el día tenemos que consumir como 1000 calorías, más o menos, Ok. en las tres comidas. Entonces, Ajá. más o Eso. menos, yo Ajá. hice una conversión, creo que Ujú. lo habíamos hecho en y eran como de 120 a 150 gramos de proteína. Ajá. Hasta ahí ¿Sí me me escuchó? quedé, nomás lo último, pero está bien. Ahí te va. O sea, espero que tú sí me Ok, escuches va. y no cortarme. Estoy segura que lo que me dijiste está bien dentro de la parte de tu conversión. De 300 a 350 gramos de comida, o sea, ya dividida en las porciones o más bien en las guarniciones que tú me estabas mencionando para unas personas como nosotros, más en un restaurante, en el platillo, en el puro platillo fuerte, es lo correcto, ¿sí? Decir, voy a colocar 180 gramos de proteína y lo demás lo divido entre mis guarniciones, ya sea ensalada o pasta, va a depender de las cuestiones nutrimentales. ¿Por qué? Porque si yo pongo platillos de medios kilos, de 400 gramos, ya no me le va a dar capacidad a mis clientes para consumir un postre, una bebida, etcétera. Estamos hablando en cuestiones de dinero, ¿sí? Entonces, dentro de la parte de los platillos y en la primera fase de que deben de ser servidos en sus porciones adecuadas, es precisamente para eso, para que tus clientes consuman lo adecuado en gramaje y les dé opción para consumir un postre, un aperitivo y o bebidas. Eso nos va a ayudar a nosotros a tener ventas equilibradas. Entonces, si yo no tengo establecido de manera administrativa de cuánto debe de ser cada porción de cada cosa, hablando de lo que es lo cárnico y las guarniciones, aquí nos podemos perder. Nuestros colaboradores pueden poner lo que ellos quieran. Entonces, ¿cómo podemos evitar? Hay lugares, fíjate, que venden flautas, por decir así. En la báscula pesan la tortilla y tú nada más quieres que vayan 50 gramos, me estoy yendo lejos, 50 gramos de pollo en tu taco que vas a adorar. Pues pon la tortilla en la báscula, ¿saben cuánto pesa la tortilla? Y le ponen su gramaje de carne y de ahí las van enrollando. Eso hace que esté la porción adecuada, ¿sí? Y que todos los tacos sean del mismo peso de carne y misma forma, el mismo tamaño. Lo mismo hacen en guarniciones. Aquí, por ejemplo, pues se vende mucho el marisco y tostadas de camarón. Y lo que hacen los restauranteros, algunos, es agarran las porciones, porque ya te dice hasta en el menú, 200 gramos de camarón. Hacen bolsitas o dividen esos 200 gramos y las ponen, este es para tostada, este es para aguachile, pero ya viene pesado, ¿sí me explico? ¿Para qué? Para que el que llegue a preparar y si apenas tiene 2 días, ya no hay manera de que se equivoque, sobre todo en el gramaje de ese producto, que es el que nos sale más caro. Y en cuestión de guarniciones, la verdura que va adecuada, hay quienes también lo pesan o te dicen de cuánto gramaje es el que tiene que tener cada uno para evitar que se nos sobrecostee. Debemos de servirlos en temperaturas adecuadas, en loza adecuada para evitar que se nos derrame, que podamos quemar al cliente o que tan solo a la vista la loza o el plaqué pues sea el adecuado también. Eh, no por el hecho de que tú hayas entrado hoy, me vas a servir un aguachile que sí lleva bastante jugo en un plato demasiado extendido o trinche, no sé cómo le llaman ese plato,
porque al momento de que el mesero lo va a llevar, puede que derrame el limón o el jugo que suelta el aguachile, incluso no se va ni mojar bien el producto de tu mezcla y eso no está adecuado para tu cliente. Entonces, también hasta esto, no me vas a servir un aguachile, vuelvo a lo mismo, donde el camarón es crudo, ya en una temperatura, ¿cómo se puede decir? Ambiente o una temperatura que esté como tibia, porque pues eso ya no va a servir cuando sabemos que el producto del marisco tiene que estar fresco, sí, con una temperatura adecuada. Otro lineamiento es respetar los recetarios, que es lo que acabamos de hablar ahorita. Si te dice que solamente eso lleva de ingredientes, eso es lo que tienes que colocar. Si no más, no menos, para evitar que haya demasiados cambios. ¿Sí me explico? Y pues mantener los preceptos de limpieza y seguridad. Ustedes esto ya lo vieron también en seguridad e higiene. Pues a simple vista, nada más son 4 ejemplos que puedo dar. Tú puedes encontrar bastantes en el área de producción que puedes administrar o establecerlos, ya vimos, como políticas o como reglas para que siempre se hagan de la misma manera y no nos cueste bastante dinero esa parte. Aquí nada más eran unos ejemplos. Así podemos organizarnos un poquito más en esta área del área de producción, que te digo, aunque ya hayamos hecho todas las labores anteriores de la compra, de recepción, del almacenaje, si no sabes establecer o administrar tus ingredientes, tu cocina, tu acomodo, ahí llega y se viene abajo todo tu esfuerzo. No vas a ver las utilidades, las ganancias o los provechos que tú tenías en un principio establecidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no, ni siquiera conocemos o no queremos conocer o no tenemos a la gente capacitada como para que a nosotros nos ayude o nos proporcione una información, fidedigna, si no tenemos nosotros establecidos esos lineamientos y nos puede costar bastante dinero. Sí, aquí es un poquito de repetido acerca de lo que vimos al principio, de conocer nuestra carta, de los recetarios. Tú, por ejemplo, ¿qué se te ocurriría hacer o cómo le harías en el área de cocina para que se estandarice la producción de los platillos? ¿Qué herramientas le proporcionarías a tus colaboradores? Pues yo pienso que pondría, pues para agilizar el trabajo, porque como yo he trabajado en restaurante, es pesado estar pesando y así. Entonces, primero organizaría qué días va a ser de producción y Ujú, qué días es como de servicio, o sea, como dividirlo entre los días. ujú. Y para que mi personal sepa cómo manejar las recetas, pues los estaría capacitando. O sea, yo Oh, estaría checando cómo manejan el producto, cómo lo pesan. ajá. Y cuando, Este, y ya cuando lo están preparando o cuando ya les llegó la comanda. mm, ahí sí no sabría cómo manejarlo. Pues si ya van a tener todo porcionado, me imagino que ya va a ser más fácil O de... sea, me refiero a esto, haz de cuenta que tú ya tienes todo, es más, te la voy a poner fácil. No necesitas colocar días de producción, hay preparación o hay una persona que se encarga de producción o 2 personas y ellos están dándole a los diferentes, ¿cómo se puede decir? Áreas, el producto que necesitan. A lo mejor puede ser antes, como tú dices, o en el transcurso del día, pero esa persona solo hace esa área, pelar camarón o picar cebolla, etcétera. Tú ya lo vas a tener todo hecho. Pues resulta que yo entro a trabajar hoy, ¿qué herramientas me proporcionarías a mí para, como tú dices, agilizar el trabajo y no entorpecer la labor del restaurante para entregar los platillos? Pues primero, no la pondría luego a cocinar un platillo. O sea, primero la capacitaría para que supiera hacer un platillo y algunos como de prueba. Y esos Ajá, mismos como comérnoslos nosotros para que ellos empiecen a identificar cómo tiene que saber, cómo tiene que estar como la textura y así. O sea, ok. primero mínimo una semana de capacitación y ya después ya como meterlo de lleno. Bueno, te voy a ayudar un poquito porque todo esto que tú me dices está bien y es como un complemento. Tú dentro de tu área de cocina, sí tienes que tener un manual o 2 manuales
o el manual que necesitas para que la persona que vaya a cocinar conozca y están dentro de esos manuales las recetas y los procedimientos, porque es imposible a veces decir, ay, necesito que se agilice un poquito. A lo mejor yo salí de la licenciatura en gastronomía y yo te sé hacer muchas cocinas. Lo único que te voy a pedir, a ver, dame tu receta para yo hacerlo como tú lo haces y así agilizamos más, porque estás de acuerdo que tú vas a contratar a alguien que ya tenga conocimientos, no que lo vas a enseñar de cero, ¿sí? Entonces hablábamos de cómo quiero que yo cocine esta. Mira, este es mi manual de recetarios. Aquí está, viene por números. Regularmente ahorita se utilizan en casi todos los lugares los software que ya ves que te dan tu tablet o de manera tour, mandas los platillos o las comandas, ya sea bar, ya sea cocina fría, caliente, etcétera, ¿no? Hasta caja sale el ticket. Ok, dentro de esos software, el vaciado cuando se hace a este programa, tú tienes que colocar hasta los números de platillos porque sale por número de platillo, no sé. Pozole es el 005. Va a salir así porque así también tú lo tienes como pozole, pero sale un numerito y ese numerito dentro de tu manual viene receta número 5 es el pozole. Yo ya sé hacerlo, pero voy a ver cómo lo haces tú y así lo voy a realizar. Dentro de cocina, no sé si te has fijado, hay muchos lugares que hasta pegan como una especie de vinil de los platillos, incluso lo hacen para no tener un manual de cómo va la presentación, lo ponen en la cocina y hasta se ve padre porque se ve como decoración y dices, las enchiladas y volteas, ya dice, las enchiladas solamente lleva 2 rodajas de cebolla y cilantro o ya. Entonces, eso es otro manual. Hay un manual que es de procedimientos para la receta y el otro manual es cómo lo vas a querer decorado o haces ambos en uno solo. Está la receta y a un lado está el cuadrito de la fotografía de cómo debe de ir el platillo montado. Así evitas que se puede equivocar y yo que soy nueva, que voy entrando, que sí sé cocinar, porque por eso me contrataste, solamente me vas a decir, así se hacen los platillos. ¿Te tocó en área fría? Ok, estos son los platillos de área fría. Aquí viene la numerología y entonces tú conoces y te vas familiarizando. A lo mejor me voy a tardar, no sé, 5 minutos más en lo que yo ya recuerdo en dónde está mi receta, pero la voy a seguir paso a paso de cómo lo hacen para no tener que gastarte más ingredientes. Entonces, esas herramientas de las que yo te mencionaba son de las que deben de otorgarle a tus colaboradores para que puedan realizar de esa forma, porque dices tú, hacer siempre la receta bien, hablamos de condimentos y de guarniciones, todo viene aquí en este manual, en este recetario que te voy a entregar a ti para que tú la estudies y cuando ya estés ahí, si tienes alguna duda, solo volteas y dices, lleva esto, esto y esto y ese es el procedimiento. ¿Sí me explico? Y así evitamos a que haya más errores de los que puede haber o equivocarme un poquito menos de lo que me he equivocado. ¿Sí? Eh, Siempre hay que contar con equipos necesarios, hay que delegar responsabilidades. Tú sabes que siempre existe un organigrama dentro de cualquier empresa, dentro de cualquier lugar. Está el chef ejecutivo, el subchef y los encargados de cocina. Si es un restaurante muy pequeño, bueno, es el encargado de cocina y sus ayudantes, pero a cada uno se tiene que delegar esa responsabilidad porque es mucho el trabajo del encargado que quiere abarcar todas las acciones. Entonces, hay que darle esa responsabilidad para el momento de que hay una equivocación, sabemos a dónde acudir y de qué manera, pues volverlo a asesorar, ¿no? Y a capacitar para que no se sigan cometiendo esos errores que nos puede costar a nosotros dinero. Mira, te voy a mostrar. Este se llama hoja de trabajo de ingeniería de menú. No sé si lo alcanzas a ver. Bien. No sé si, a ver, si así un poquito más. ¿Si lo alcanzas a visualizar? Esta hoja de ingeniería, Meli, lo hacen los analistas, en este caso hasta tú lo puedes hacer como licenciado en gastronomía, para saber cuáles son los platillos que a ti te reditúan más en cuestiones de ganancias, en cuestiones de costeos o en cuestiones de utilidades. Si tú te fijas, bueno, de frente, del lado derecho, en la última columna,
le colocan nombres específicos, ¿sí? Esos nombres específicos, por ejemplo, cuando ya hiciste un análisis, lo puedes hacer al mes o a la semana o a la quincena. ¿Cómo lo haces? Con las comandas. Las comandas son las que determinan el número de venta de cada platillo, ¿sí? De los que tú tienes. Tú ya costeaste tu receta y sabes el porcentaje de utilidad que te da cada platillo al momento de que se está vendiendo. Y ahí, por ejemplo, si tú te fijas en el que dice caballo de guerra, dice que no me da mucha utilidad, ¿sí? A lo mejor el porcentaje no es muy grande, ¿sí? O el beneficio no es muy grande, pero ¿qué crees? Vendo mucho. Entonces, quiere decir que ese está dándole guerra porque vendo bastante, aunque mi margen no sea muy grande, pero como vendo a volumen, entonces me hace que yo siga, porque al sumar esta venta, pues es agradable para mí. Sin embargo, hay otro que dice que es el perro. ¿Sí lo viste que es el perro? Ese, fíjate bien, ese es donde te decía que dentro del menú siempre va a haber platillos que casi no se venden. El del perro no me da ni mucha utilidad, me hace mucho gastar en cuestiones de ingredientes y la venta es baja. ¿Qué quiere decir con esto? No hay para dónde hacerle con este perro. O lo saco o lo pongo en promociones porque me está costando bastante tenerlo. Ni siquiera lo vendo casi. Pero sin embargo hay otro que se llama estrella, donde el beneficio es demasiado alto y aparte se vende bastante bien. Es mi platillo estrella. Casi en todos los lugares siempre hay un platillo estrella o el de la casa. Ah, es que aquí se vende mucho esto porque la bebida de la casa o el platillo de la casa lo colocamos con esos rubros, con esos nombres para saber cuáles son los que los podemos seguir sosteniendo como el caballo de guerra o cuáles son los que debemos de empezar a quitar para, o a quitar de plano como el perro porque nos está generando. Sin embargo, si te vas a mero abajo, diste unos rompecabezas, ¿sí? El porcentaje de productividad no es muy alto, pero el beneficio sí. Si te fijas, él es el que tiene mayor beneficio, el rompecabezas. Y dices tú, ay, pues es que no lo puedo quitar porque con un solo platillo que venda a la semana yo tengo bastante utilidades. Entonces, ¿qué hago? Empiezas a colocarlo en promociones más días para que la gente lo pueda pedir más. Por eso dice que se llama rompecabezas, o sea, me voy a quebrar la cabeza para ver de qué manera puedo hacer que ese platillo se siga sosteniendo o que la gente lo vaya conociendo, porque si yo vendo alguno de estos, fíjate, ahí yo tengo el beneficio es de un 25, o sea, es bastantísimo bueno ese beneficio de ese platillo. Si no lo voy a quitar, pero ese sí lo puedo poner como en promociones. Al que de plano tengo que quitar es el del perro. Ni me beneficia, ni me ayuda y nomás me hace gastar. Para eso son estas hojas de ingeniería, este análisis que nosotros hacemos como licenciados y levantarnos el cuello cuando vayamos, te digo, a algún lugar y decir, ¿por qué está tan enfermo tu restaurante? Si vendes, si no tienes utilidades. Estas hojitas son las que nos ayudan a nosotros bastante. Te digo, revisa menú, revisa compras de materiales, compras de insumos. Inclusive, Meli, hay ocasiones en que la gente ni siquiera se fija cuáles son sus meses malos. Y en los restaurantes sí hay meses malos, como en cualquier lugar. Y ahí vamos, estamos entrando a uno de esos meses, porque yo siempre considero agosto, a mitad de agosto, todo septiembre y todo octubre. Y ya a mitad de noviembre se empieza otra vez a nivelar. ¿Por qué? Porque en la República todos tenemos gastos de los niños, de los gastos escolares, etcétera, de vacaciones y la gente está gastada. Entonces, esos meses, no nada más para los restaurantes, para la mayoría de los negocios es bajo. Y yo me he fijado en los lugares que hemos ido a ver o analizar que compran los mismos ingredientes como que si se vendiera bien. Entonces, ¿qué le hacen esos ingredientes si no se está vendiendo de una manera correcta? Pues que los tiramos a la basura, se echan a perder o se los lleva la gente. Entonces, también hasta eso debemos de nosotros analizar. Meli, entonces, no sé si hay preguntas hasta aquí. Chicos, pues los que no estuvieron también, le vamos a dejar, no fue su culpa, fue culpa de la plataforma, fue culpa del internet, vamos a echarle la culpa a ellos. Pero esperemos que haya sido productiva la clase. Voy a habilitar las otras actividades para que las empiecen a analizar, las empiecen a subir y colocarles fechas ya para que las tengan en cuenta. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, Meli?
Yo creo que todo bien, nomás a lo mejor poquito más adelante Ajá, necesito, a lo mejor sí me pueden ayudar como poquito te cortó, entonces no a, te vamos a ayudar. a cómo estandarizar la receta, o sea, Ah, cómo puedes eso es, prescribir. ok, eso es lo que vamos a tener, bueno, para mí en la parte final. En la parte de su Ah, ok. investigación, ustedes investigan cómo se debe de costear. Yo los voy a apoyar con mi técnica y mi método. Para mí es una de las más sencillas y las que les pidan a ustedes o se pidan la plataforma como actividad ya es un extra y a ustedes escogen cuál es su mejor técnica para costear. Sí lo vamos a ver. Y de hecho vamos a ver unas prácticas que a lo mejor la vamos a ver así de manera que la voy a subir a la plataforma para que la suban para sacar el factor del rendimiento de la parte cárnica. Que nos cueste, que no nos cueste ni siquiera cocinarla porque al momento de cocinar pierde peso y perdemos dinero. Eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Espero esa Y clase no te otra la cosa, pierdas. Mande. ok, como ahorita que estábamos hablando de las instrucciones, Ujú. ah, cuando entra una persona nueva. Sí. Como en la misma receta no me puede servir cuando la estandarizo en el procedimiento como ponerle y se decora con una hoja de perejil o y lleva queso blanco fundido. O sea, ¿necesariamente tengo que tener una instrucción para eso o puede estar dentro de la receta estandarizada la instrucción? Mira, aquí Como ya un va a ser. ejemplo, Ajá. se cocina por 15 minutos Sí, el el. pollo y Ujú. así. O sea, es como a lo que me refiero. El procedimiento siempre lo tienes que tener, porque el procedimiento siempre tiene que ser igual. Lo que vimos, guarniciones y procedimientos tiene que ser igual para que no cambie tanto el sabor. Cuando tú hacías una receta en la escuela, venía ingredientes, ¿sí? Y abajo viene procedimiento. Ese sí o sí lo tienes que tener. ¿Para qué? Para que la persona al momento de leer dice, sigue esto, voy a hacer esto, esas son las cantidades. El procedimiento debe de estar para evitar decirle dentro del procedimiento y no tenga que leer, porque en cuestiones de cocina debes de estar eficaz, puedes nada más poner una fotografía de tu platillo tal y como quieres que sea decorada. Y pero que no diferencie de que si tú tienes una foto en el menú, en la cocina le tengas otra foto, porque acuérdate que de la vista nace el amor y siempre queremos que lo que viene en la foto de nuestro menú, queremos que así no la sirvan. Entonces, para eso son las fotografías y ya evitas explicar de manera escrita para no hacerlo tan tedioso ni tan complicado, este, cómo debe de estar decorado. Pero Para mí es la como un mejor forma. ejemplo, Ajá. como en el comedor industrial, Ok. que tal vez tengo que tener, sí, imágenes como para que visualicen, pero más Sí, de para, buenas para mí sí. prácticas o, ajá, sí, pero más como temperaturas de cocción, como todo eso. O sea, en el comedor industrial no van a poder estar como tocando los libros o viendo imágenes porque no va a haber como Ok. dónde ponerles. O sea, es como lo que yo estaba pensando ahorita. Ok, ahorita, por ejemplo, para tu caso del comedor industrial, es que sí o sí, Meli, tú tienes que tener una receta establecida. Para la gente que vaya a entrar, previo a que vayan a entrar a trabajar, hay que darles es un manual de instrucciones, es un recetario. Pero si a ti se te complica, o como tú dices, en un comedor industrial que es como de más de volumen y más de rápido, a lo mejor no hasta no necesitas ni tanta decoración, eso ya va a darle un plus tú. Puedes poner imágenes, como te decía, hay viniles, hay lona, en las que te van a ayudar a que la persona que va entrando por lo menos voltea y dice, este lleva esto. Pero tu recetario sí lo tienen que tener, sí lo tienen que saber. Ya después ya lo vas a necesitar. ¿Por qué? Porque ya van a saber el hecho de Mm, cocinarlo. Ahora, si hay recetas complicadas en donde tienes que poner los procedimientos, te digo, muchos sí lo hacen así, lo ponen en las paredes, en forma bonita, hasta la decoración del platillo, para que les puedas dar esa instrucción a tus colaboradores. De otra forma, se perdería bastante y ahí sí cada quien va a hacer lo que quiere, poner las cantidades que quiere. Siempre tienes que hacer instrucciones de pre-preparación o pre o producción antes de hacerlas para que nada más lleguen y cocinen y sepan qué cantidades son las que tienen que hacerlas. O sea, Es que si tienes que estoy medir, haciendo, perdón, ajá.
estoy Sí, haciendo unas instrucciones ujú, preoperacionales y operacionales, ok, pero de todo, o sea, desde el manejo de equipos sí. hasta el lavado, los POEs, o sea, todo eso los estoy haciendo. Nada más que en la receta, yo lo único que pensaba era como estandarizarles la receta y en el procedimiento como poner este tipo de cosas. Entonces, yo les voy a tener un manual, pero un manual como de buenas prácticas e incluirá ahí todo como en general. Exacto. Entonces, no sé si me sirva ese manual o yo tenga que ser como específicamente uno para el manejo de recetas o para el recetario. Mira, en la administración se manejan diferentes manuales. Tú vas a tener que, evaluar para mí es darle las instrucciones, pero es el manual en producción, es nada más el manual de producción. O sea, sí lo tienes que tener, que para mí es un recetario de cómo pueden el hacer o elaborar de una manera higiénica, como tú dices, de buenas prácticas en ese manual, pero única y exclusivamente a lo que les corresponde o su responsabilidad. Y en el área de lo que son recetas, sí tienes que tener ese manual y bien explicado cómo quieres que se realice esa receta. Sí se tiene que hacer. Si no, si se te va a perder. Cada persona, te digo, en la cocina hay muchísima rotación de personal. Si no, te vas a perder se van a perder ellos. Ok, Sí o sí. entonces, para ponerme a hacerlo. Ok, No, de verdad es que sí te va a hacer falta. Es más, es lo primerito que tienes que hacer de ese manual para que ok, muy bien. evites sobrecostear, porque lo primerito que te van a hacer es desperdiciar, echar a perder. Si no le tienes Ujú. un manual o una receta Es que como tú quieres que se haga. el, como yo lo tengo organizado, el personal del almacén, yo le voy a entregar la receta o mi personal encargado de operación le va a entregar la receta un día antes con lo que necesita y el del almacén les va a pasar exactamente las cosas que Sí. necesitan como Mira, para que me eficacia como ajá, es que se te corta esa poquito, pero sí te entiendo forma lo que tú quieres de hacer. trabajo. Ajá, tú necesitas hacer hojas de requisición. Esas hojas de requisición es por áreas, por ejemplo, no sé, el área de cocina. Es que se te corta. Si hacen algo mal, o sea, si van a tener que necesitar más. ¿Más que? Nomás como lo tenía activo, se escucha el ruido. Es que Estoy, se escuchaba cortado, cortado. Ajá, se corta pues tu señal. digo que lo que tengo Meli, planeado es ajá, como ajá. que el personal que tengo, ¿sí se escucha o no? Y ahorita ¿Ya ya, me escucho ajá, ahora sí? ¿O me muevo? ahorita ya. No, ahí, Digo ya no te muevas, ahí. que la, ok, digo que la persona que tengo encargada en el almacén, él le va a pasar la materia prima o los ingredientes al personal encargado de operación, o sea, los preparadores y los comis. Entonces, eso mismo Sí, me tiene que cuadrar, o sea, la receta que yo le pase es lo mismo, ingredientes que él va a pasar. Pero ahora lo que yo digo, cuando alguien más ponga algo extra o se le recosa una carne, obviamente en la cocción afecta mucho porque si una carne se recose más, pues más chiquita se hace. es Entonces, correcto. como ahí, ¿cómo lo voy a controlar? O sea, es lo que no tengo planeado todavía. Entonces, a lo mejor con la instrucción pueda que ya Exacto, con la cambie parte un de poco. ajá, con la parte de tu procedimiento de tu receta, la parte de tu procedimiento de tu receta es la que le va a indicar al trabajador cuánto tiempo tiene que dejar la carne, cuánto tiempo tiene que picar, cuánto tiempo todo. ¿Sí me explico? Pero es la instrucción de tu receta en tu procedimiento. Mira, en la Ok, siguiente clase vemos la parte de las requisiciones de la cocina y la área del almacén y ahí ya vamos a ver exactamente, ahí te vas a empezar a abrir panorama, ¿sale? Y te ayudo con eso en la siguiente clase, ok, va que va. ¿sale? Muy bien, Ándale pues, muy Meli, que bien. estés muy bien, te mando un Muchas abrazo, cuídate gracias. mucho. Hasta Igualmente, luego, bye, bye, bye. Gracias. adiós.